Primera información, se adelantábamos en uno de los títulos, hallazgo en San Fernando, 3 cuerpos concretamente en un descampado, y esta es la historia, estamos en vivo. 2 cadáveres aparecieron dentro de tachos de 200 litros de aceite, no sé si te das cuenta. Los típicos de combustible. 3 tambores con restos humanos en su interior. Esto ocurrió en las últimas horas en la localidad bonaerense de San Fernando. Ya está trabajando el equipo argentino de antropología forense. Estamos empezando los trabajos de excavación en San Fernando, donde se encontraron hace casi un año 3 tambores de 200 litros, en cada uno de los cuales había una persona. Puede haber, no sabemos cuántos tambores, pueden ser varios, podemos tener la mala suerte de que no encontremos ninguno más. Ahora, aun cuando no encontremos ninguno más, este trabajo hay que hacerlo. No hay otra forma de saber si hay más o no hay más que haciendo el trabajo que ustedes van a hacer. La cantidad es algo que hoy por hoy no les podemos decir. Estamos seguros que tiene que haber más. Y si no se encuentra ninguna persona, nos vamos a ir de acá con la satisfacción de saber que acá ya no hay ninguna persona más. Y buscaremos en otro lugar. En junio de 2012, en una tosquera de la localidad bonaerense de San Fernando, a 30 kilómetros de la capital federal, unos niños que cazaban cuises se encontraron con restos humanos dentro de un tambor oxidado. A partir de lo sucedido, el 10 de abril de 2013, se inician los procesos de excavación en busca de más tambores. Hoy iniciamos los trabajos que nos han pedido del juzgado y estamos muy orgullosos de poder colaborar en este operativo. La idea es aportar desde, en este caso la geología, un apoyo, digamos, a la justicia para encontrar la verdad. El Juzgado Federal número 3, Vialidad Nacional, y el equipo argentino de antropología forense, ente que desde 1984 trabaja en la búsqueda y posterior identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, se unieron, junto a otros organismos, para llevar adelante el operativo de búsqueda. Cada hallazgo representa la posibilidad de esclarecer un homicidio. Cuando uno dice un hallazgo, estamos hablando de un objeto que tiene determinadas características. Es lo que nosotros estamos buscando. Estamos hablando de tambores de 200 litros de chapa de hierro llenos de cemento y con una persona adentro. No es fácil este tipo de tareas, porque no estamos acostumbrados. Pero después viendo el objetivo, que hay una familia y que están esperando, por supuesto, que le devuelvan por lo menos el cuerpo, a nosotros nos da mucho más fuerza, mucho más ganas. Es distinto. Es distinto esto, no hicimos nunca nada parecido a esto. Es un tema muy delicado que se tiene que trabajar con mucho cuidado, con tranquilidad, muy despacio. Me siento orgulloso para poder descubrir algo que hace tanto tiempo que se está buscando. Se está moviendo una máquina formada por gente. Que todos estemos juntos haciendo esto es una gran cosa que costó bastante tiempo de negociación previa, pero que finalmente hoy estamos empezando. Cuando un cuerpo aparece, confirma su homicidio. A partir de allí, la reconstrucción de los hechos obliga a preguntar: ¿dónde se ubica la escena del crimen? ¿Quién fue la víctima? ¿Quién fue el responsable? ¿Cómo llegaron esos cuerpos a una tosquera en San Fernando? ¿Qué ocurrió antes? Los indicios apuntaban a un mismo lugar: el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, ubicado en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires, conocido como Automotores Orletti.
fue uno de los 400 centros clandestinos que funcionaron entre 1976 y 1983 en Argentina. Orletti, particularmente, era el centro más importante que integraba el llamado Plan Cóndor, y hoy forma parte de la causa denominada Primer Cuerpo de Ejército. La investigación es llevada a cabo por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 3, a cargo del juez Daniel Rafecas. La primera reflexión indudable para nosotros como equipo de trabajo acá en la causa del Primer Cuerpo de Ejército fue: estas son víctimas del Centro Clandestino de Detención y Tortura Automotores Orletti. Uno de los 3 tambores generó una enorme conmoción nacional y diría regional también, porque se trataba de los restos de Crescencio Galañén Hernández, uno de los 2 diplomáticos cubanos que fueron secuestrados, conducidos a Orletti, torturados y que permanecían desaparecidos. Crescencio Galañén Hernández había nacido en la provincia cubana de Sancti Spíritus, en el seno de una familia campesina. En 1975 partió a cumplir misión diplomática en la Embajada de Cuba de la ciudad de Buenos Aires. El 9 de agosto de 1976, él, de 27 años de edad, y su compatriota Jesús Cejas Arias, de 22, fueron secuestrados, juntos, en la esquina de su lugar de trabajo, en el barrio porteño de Belgrano. La aparición de sus restos permitió que Crescencio regresara a su patria. Su familia y su pueblo lo reclamaron durante más de 30 años y fue recibido como un mártir de la revolución para que por fin descansara en paz. Hace 35 años ocurrieron estos hechos. Hemos buscado por muchísimos lugares los restos de Crescencio y de Jesús Cejas Arias. El equipo argentino de antropología forense logró la identificación de Crescencio, de sus restos. Imagínense la conmoción para el juzgado, para el propio equipo de antropología, para la Embajada de Cuba, para sus seres queridos en Cuba. El juzgado dispuso lo más rápido posible la entrega de los restos a los familiares a través de la Embajada de Cuba. Se hizo un acto muy sentido, simbólicamente muy fuerte. Crescencio dejó de ser una persona desaparecida técnicamente para pasar a ser una persona, digamos, técnicamente, bueno, ya víctima de un homicidio, de un asesinato, y en estas condiciones, ¿no?, de modo, tiempo y lugar tan precisos. ¿Qué características tenía Automotores Orletti como centro clandestino? Orletti tenía varias particularidades. Primero, que funcionó en un lapso muy breve, entre marzo y octubre de 1976. En segundo lugar, es interesante señalar que es un centro clandestino que dependía directamente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, es decir, de la CIDE, que tenía un departamento de asuntos extranjeros, y era entonces el ámbito en el cual se desplegó, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, la persecución a enemigos políticos, entre comillas, de nacionalidad boliviana, chilena, uruguaya especialmente. Y también agregaría una característica muy particular también, que era la índole de los perpetradores que operaban desde Orletti, el grupo de tareas o la patota, que estaba comandada por un elemento inorgánico muy particular que se llamaba Aníbal Gordon. Aníbal Gordon fue el jefe del grupo parapolicial autodenominado AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que había comenzado a operar en el año 1974. Gordon era un asesino a sueldo, líder de una patota de sicarios, que se desempeñó hasta 1983 como miembro del CIE, Servicio de Inteligencia del Ejército. A partir de marzo del 76 se instalan como lugar operativo en Orletti y desde allí despliegan todas sus actividades, digamos, secuestros, torturas, asesinatos. En ese contexto, el método de disposición de los restos de las víctimas que asesinaban era a través de colocarlos en tambores, ¿no? Y en el año 76 aparecieron flotando en el canal de San Fernando 8 tambores en los cuales se encontraron víctimas que luego fueron identificadas, y entre ellas estaban los restos de Marcelo Hellman, el hijo de Juan Hellman y el padre de Macarena Hellman. Marcelo Hellman fue una de las víctimas de Automotores Orletti.
Su padre, el reconocido poeta y periodista Juan Gelman, reclamó durante años la aparición de su hijo y de su nuera, María Claudia García, que estaba embarazada al momento de su secuestro. María Claudia había sido trasladada a un centro de detención en Uruguay, en el marco del Plan Cóndor. Ahí, en cautiverio, nació su hija Macarena Gelman, quien fue apropiada, y recién en el año 2000 recuperó su identidad. Actualmente Macarena colabora como testigo de la causa Orletti, en el esclarecimiento de la muerte de su padre, mientras sigue buscando a su mamá. Siempre relataban cuando los subían o bajaban por las escaleras. Acá fue que los trajeron a mi papá y a mi mamá después de secuestrarlos en su casa en la calle Gorriti. Se habían casado hacía 2 o 3 meses y estaban viviendo juntos. Y bueno, mi mamá estaba embarazada de 7 meses y medio, así que imagínate. Y bueno, seguramente los hayan subido por ahí. En realidad, otra cosa que me surge ahora por lo que se escucha, ¿no? Era el relato de los niños, de que se escuchaban niños de una escuela, ¿no? Y la verdad que es muy impresionante, claro, se escucha clarísimo, muy fuerte. Bueno, y eso, junto con el sonido del tren cuando pasaba, eran como los recuerdos, digamos, auditivos de los sobrevivientes. Es bastante poco lo que se ve Orletti, porque hay muy pocos liberados, muy pocos sobrevivientes. Cuando nos dijeron San Fernando, barril o tambor, cemento, bueno, fuimos como con cierta idea de qué podía tratarse. Esa geografía y esas características ya eran bastante sugerentes, porque nosotros habíamos trabajado varios años antes, en el año 89, en relación a 8 tambores que habían aparecido en el año 76, mucho antes. Habíamos encontrado en un archivo la causa del hallazgo de esas 8 personas en octubre del 76 en el canal San Fernando. Y habíamos encontrado que en la causa, que relataba el hallazgo de 6 hombres y 2 mujeres, cada uno dentro de un tambor rellenado con cemento y arrojado en esa madrugada en el canal San Fernando, en la causa, decía, había huellas dactilares de las 8 víctimas. Muy malas huellas. Pero en un caso había un meñique, no me acuerdo si izquierdo o derecho, de una de las mujeres que tenía muy buen dato, tenía suficiente dato, sobre todo por el hecho de que esa mujer estaba claramente embarazada. A esa víctima se demostró a través de los estudios periciales que fue asesinada con un tiro en la nuca y le dieron otro tiro en el vientre. Yo pregunto, si esto no es el mal absoluto, si esto no es el mal radical, ¿qué es? Lo que hicimos es empezar a comparar ese dedo meñique con los dedos meñiques de todas las mujeres secuestradas, embarazadas, antes del 13 de octubre del 76, en lo que era el área metropolitana de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Esa comparación finalmente dio resultado, y resultó que ese dedo correspondía a una chica que se llamaba Ana María del Carmen Pérez, y que había sido vista en un centro clandestino llamado Automotores Orletti, por un testigo que en ese momento
todavía su identidad se desconocía, había declarado anónimamente en la CONADEP, era el anónimo 3812 de la CONADEP. Bueno, vos recordás eso, el testimonio, porque era muy importante, ¿no? El 3812. Fue fundamental, fue un testimonio. Sin ese testimonio nunca hubiéramos sabido de dónde venía, así de simple. Y bueno, gracias a ese testimonio supimos que Ana María del Carmen Pérez había sido vista en Orletti y por ende pudimos cerrar el círculo de de dónde provenía ese traslado, de Orletti. Y así se pudieron identificar a lo largo del tiempo 6 personas más. Todas esas personas habían estado en Orletti. Y habiendo resuelto ese interrogante en el año 89 en relación al origen de esos tambores en particular, como Orletti, supusimos que esto también podía provenir de Orletti porque no tenemos información de que se haya operado de esa manera en ningún otro centro. El centro clandestino Automotores Orletti, del barrio de Flores. El canal de San Fernando, al norte del conurbano bonaerense. Y La Tosquera, a metros de la ruta 202, también en la localidad de San Fernando. 30 años más tarde, vuelve a aparecer la misma imagen. Un tambor sellado con cemento. Adentro, un cuerpo. El mismo método de desaparición. ¿Cómo se produjo semejante homicidio? La hipótesis que manejamos con el equipo argentino de antropología forense es que esos tambores fueron a parar a ese predio de un modo absolutamente aleatorio porque es producto del dragado de los fondos del canal de San Fernando. Eso fue transportado a camiones y esos camiones llevaron ese material a unas zonas bajas donde se permite, digamos, descargar ese tipo de tierra y allí fueron abandonados. Un equipo de buzos tácticos se encargó de realizar la extracción de muestras en el lecho del canal de San Fernando, para confirmar la compatibilidad con las muestras de tierra tomadas de alrededor de los tambores. Informes científicos determinaron que el cemento extraído del interior de los diferentes tambores había sido fabricado el mismo día y por las mismas manos. Seguramente el azar se encargó de que esos cuerpos, destinados a perpetuarse en el fondo de un canal, llegasen a la superficie, donde luego serían encontrados. No se sabía que en esa zona, en ese lugar de San Fernando podían encontrarse restos, bajo ningún punto de vista. Es decir, fue una obra de la casualidad. Unos niños jugando en un predio, un terreno baldío, encuentran un tambor a la intemperie, se veía un hueso. Fuimos y confirmamos que a través de los agujeros del tambor se veía que adentro había restos óseos correspondientes a una persona. Y es por eso que a partir del hallazgo se dispuso un fenomenal operativo para comenzar la búsqueda sistemática en todo ese predio de más tambores. Luego de la identificación de Crescencio Galañén Hernández, se procedió al análisis genético de los restos encontrados en los otros 2 tambores hallados a metros de él, también en aquel junio de 2012. Las especulaciones apuntaban a dar con su compañero Jesús Cejas Arias, pero los resultados confirmaron que se trataba de María Rosa Clemente de Cancere, empleada de la Embajada de Cuba en Buenos Aires, secuestrada 6 días antes de Jesús y Crescencio, y de Ricardo Manuel González, argentino, secuestrado en agosto de 1976 en Villa Ballester, de quien se desconocía su paso por el centro clandestino Automotores Orletti. Hay mucha gente de la que se desconoce. Se presume que pudo haber estado acá, pero no hay testimonios. En el caso de mis padres, hubo un sobreviviente que los vio a los 2 y que inclusive tuvo alguna conversación con ellos, José Luis Bertazzo. Y bueno, y por él se sabe lo que yo sé de mis padres, de su permanencia acá y también de otros compañeros. ¿Cuánto tiempo estuviste en Orletti? Yo estuve 45 días. A mí me secuestran el 23 de agosto del año 76 en mi lugar de trabajo. Me llevan a mi casa en un vehículo para revisar mi casa y ese mismo día es que llego a Automotores Orletti, que en aquel momento yo desconocía dónde estaba y qué lugar era. Podías ver poco, pero escuchabas. ¿Qué escuchabas? Mira, se escuchaba continuamente se escuchaba el paso del tren,
Orletti está pegado a las vías del tren y había un ruido también muy característico que otros compañeros que estuvieron ahí también lo escucharon, que era a veces un sonido de los chicos jugando en un recreo. Era un sonido muy fuerte, ¿no? Escuchar a los chicos, que es un poco la vida, ¿no es cierto? La vida. Y nosotros en esas condiciones era bastante motivador o sensibilizante escuchar a los chiquitos en el recreo. ¿Cómo describirías el lugar? Era una cosa muy extraña porque era un taller de automotores en un barrio común de Buenos Aires, en Floresta. Uno no tenía visión porque estábamos vendados todo el tiempo, pero la sensación que daba que era un lugar relativamente pequeño y en un estado bastante lamentable. Por lo menos la celda donde estábamos era con ladrillo a la vista, unos ladrillos grises, no había revoque, había mucha suciedad, no había ventilación, no había luz natural, en unas condiciones de hacinamiento muy grande, ¿verdad? ¿Y dónde los tenían encerrados? Bueno, además creo, por esta pieza de acá creo que también los tenían, que había hombres y mujeres, que en algún momento estaban juntos y después, por ejemplo, el caso de mi papá y mi mamá, dice que los trajeron juntos y después en un determinado momento los separan en distintas habitaciones. Después igual, en unos días después, los dejan verse. Y ahí, bueno, mi papá dice que la vio bien a mi mamá y que me contó José Luis Bartazo que dice que él le relata que cuando él la vio a mi mamá le muestra y le dice que le habían dado un vestido nuevo. ¿Y con Marcelo Hellman qué relación pudiste entablar? Sí, ¿Lo conocías? No, yo lo conocí en Orletti. Marcelo es trasladado en un traslado bastante generalizado que hubo alrededor de mediados de septiembre. La gente de los tambores de San Fernando son todos de ese traslado. Desgraciadamente demostró que este traslado era a la desaparición forzada, ¿no? Este traslado de esta gente. Yo creo que estuvimos juntos aproximadamente 20 días fácilmente. Él es secuestrado apenas un día después que yo, con su mujer, con María Claudia Irureta Goyena, que estaba embarazada de 7 u 8 meses. Entonces él estaba muy pegadito a ella, muy contenedor con ella, lógicamente, ¿no? Y aconteció que aproximadamente la semana siguiente las mujeres que había en la celda son llevadas a otra celda dentro de Orletti y nos quedamos los hombres, y en esas recomposiciones del lugar que se hace cuando va entrando nuevos secuestrados, finalmente quedé con Marcelo al lado mío y entonces tuvimos oportunidad de charlar bastante. Su principal preocupación era el estado de su señora, ¿verdad? Por el embarazo. ¿Esta fue la última vez que estuvieron juntos los dos? Sí. Y no sé mucho. Solo que miro acá y la verdad que no me puedo imaginar qué pensaban mientras estaban acá. ¿Pensarían en vos? Yo estaba en la panza de mi mamá. Las víctimas encontradas habían compartido un mismo cautiverio, un mismo traslado, la misma muerte. Sus cuerpos aparecieron de la misma forma. ¿Es la primera vez que estás acá? Sí. Cuando llegué es como si yo hubiera estado acá antes. Eran 8 barriles con 8 cuerpos. En uno estaba mi papá.
¿Cuándo te animaste a hablar por primera vez? Yo cuando salgo de Orleti me voy del país al poco tiempo, al mes, así, porque estaba muy preocupado por la seguridad mía. Y volví cuando se instaló la democracia en Argentina, nuevamente volví en el año 84, a principios del 84. Y esa fue la primera oportunidad que tuve de hacer las denuncias porque ya funcionaba la CONADEP. Ahí anónimo, era un testimonio anónimo. Sí, digamos, yo lo hice en forma anónima, podía ser con nombre y apellido, mucha gente lo hizo con nombre y apellido. Yo todavía no estaba tranquilo, no conocía cómo estaba la situación en Argentina y cómo se iba a presentar a futuro, entonces en aquel momento preferí hacerlo en forma anónima. Cuando hizo su testimonio y habiendo vivido lo que vivió en Orleti, se entiende que tuviera todavía en el año 84 un gran temor, absolutamente respetable, del que pudo sobreponerse para declarar judicialmente y sí, yo te diría que todo lo que se sabe de Orleti, posterior a la salida de lo que se llama el primer vuelo de uruguayos, lo sabemos por José Luis. Sobreviviente de una época de Orleti que no hay prácticamente otros sobrevivientes. En cualquier caso, que no hay sobrevivientes que hayan estado tanto tiempo como estuvo él y que nos permitan tener un testimonio tan vívido de lo que pasó en ese momento en Orleti. Si no, sería penumbra absoluta. Bertazo es el autor de ese maravilloso anónimo 3812. Entonces Bertazo era el anónimo 3812 era Bertazo. ¿Escuchaste hablar de cubanos en Orleti? Sí, una de las personas que estaba ahí secuestrada se llamaba Patricia Viedma. Me contó que él se había enterado, porque nos comentábamos todas estas cosas por la posibilidad de que alguno saliera y pudiera informar con quien había compartido el cautiverio, por la familia, por muchas cosas, ¿no? Y él me contó que había sabido que habían estado secuestrados en Orleti 2 diplomáticos cubanos. Me lo contó para justamente que todos tuviéramos esta transmisión, que pudiéramos algún día poder contarlo, ¿no? Él me dijo que los escuchaba mientras eran torturados, que él me refiere a una anécdota que decía que los escuchaba decir caballero, que es una expresión que posiblemente sea cubana, pero acá no es frecuente. Fue muy importante, hoy visto, que aparecieran las personas que aparecieron. Sobre todo que apareciera Crescencio, porque estando Crescencio en ese grupo, nos faltaba la otra persona que había sido secuestrada con Crescencio. Nos faltaba Jesús. Y esa falta yo creo que fue el gran motor que permitió encarar el proyecto de dar vuelta el sector donde habían aparecido. El 18 de abril de 2013, en la misma tosquera de San Fernando, aparece un nuevo tambor. Se produjo un nuevo hallazgo. ¿Aqueles? ¿Aqueles se encontraron? Tuvo un pasar, No, es que viste que yo les dije, por ahí no encontramos nada, pero eso ya es un dato. No, se encontraron. Tenía que haber más, no podía ser. Esos son, ¿ven? Lo que estamos buscando es eso. Hasta hace rato que ya hicimos un par de movimientos y hoy a la mañana encontramos uno. Apareció uno entre toda la mugre esta. Lo vamos a llevar allá y lo vamos a ver despacio. Estaba enterrado más o menos hasta la mitad entre una arenilla que estaba atrás de la montaña que tenemos atrás. Empezamos ya esto que está atrás, lo anulamos y empezamos a buscar del otro lado de la montaña hasta que apareció. Y empezamos a mover con cuidado hasta que lo logramos sacar acá para investigarlo. Creemos que con esto le vamos a dar tranquilidad por lo menos a la persona que supuestamente está ahí, que parta tranquilo, que ha sido encontrado, y a su vez le daremos una tranquilidad a la familia, que también debe haber estado esperando hace mucho tiempo. Es un momento de emoción, porque estamos atrás de esto tantos años que es bueno que por fin ahora se pueda descubrir por lo menos.
un hallazgo genera toda una serie de expectativas y fundamentalmente en relación, todavía hay que abrir el tambor, hay que ver si efectivamente se trata de lo que todo parece indicar que se trate, y sobre todo porque es una persona que está ahí adentro, esperando que se identifique, y es una familia que está esperando que sea identificado. Hoy es el día en que podemos decir que este trabajo que se planteaba con una expectativa de mínima de saber que incluso no hubiera ningún nuevo tambor en el sector, bueno, ya dio su primer fruto, que parecería ser este. Eso también genera una nueva referencia. Nosotros teníamos 3 referencias que eran los 3 lugares de aparición de cada uno de los primeros 3 tambores. Bueno, esto genera una nueva referencia y nos permite focalizar también en términos de la delicadeza de la búsqueda en los sectores que se van configurando como sectores de mayor interés o de mayor probabilidad de hallazgo. Bueno, felizmente hemos hallado un tambor más, ¿no? Una persona más. Y una persona más que se va a poder identificar y vamos a poder entregarle estos restos a otra familia. Este tambor tiene una dificultad novedosa para todos nosotros, y es que dentro de él hay una colmena así de abejas. Hay que erradicar esa colmena sin utilizar ningún tipo de veneno, porque podría ser contraproducente a la hora de extraer ADN de los restos óseos que se encuentren dentro del tambor. También con eso hay que ser cuidadoso. Usaron eso como su casa, eso es una colmena. Ahora, yo sin tocar absolutamente nada de nada, tengo 2 posibilidades. Por asfixia, sí. Es decir, que le puedo poner un fil, bolsa de nylon, fil, sí. Y las puedo desalojar de ese lugar. Sí. Y la otra forma que me parece de las 2 la más adecuada es, si yo les pongo, las desalojo de un lugar que tiene problemas de espacio, y las pongo en una casa VIP, la traslado, es muy probable que se vayan. Tengo la posibilidad. Consultamos con la metodología menos contaminante posible y llegamos a la conclusión de tratar de poner una colmena a la par para tratar de que se muden a otro ámbito más armónico. Nos encontramos con que había un cuerpo, así que la presión emocional fue gigante. Nos pudimos acercar bastante y confirmar que lo que se veía parecía ser restos óseos humanos. Tenían que ser porque el tambor era... Hago una aclaración previa. En un lugar de basura como es ese, había una cantidad enorme de tambores. Se trataba de diferenciar los que interesaban de los que no interesaban, porque tambores a simple vista había muchos. Había, por ejemplo, tambores de plástico, no interesaban, son más recientes. Tambores de metal pintado no interesaban porque los 3 que nosotros habíamos visto eran tambores de metal grueso, antiguos y oxidados. Tambores de metal gruesos, oxidados y deformados no nos interesaban. No, tenían que haber conservado la forma. ¿Por qué? Porque tenían cemento. Y realmente lo que se encontró fue eso, un tambor de cemento oxidado que había conservado la forma, con un panal de abeja dentro.
llegamos a la morgue y con una moladora se abrió transversalmente el tambor, fuimos sacando panales de cera llenos de miel. Había mucha miel, había una colmena muy constituida, que acá vemos algo de lo que sacamos. Y lo que más nos interesaba a nosotros, había una persona de características muy similares a la que habían sido los hallazgos en los tambores 2 y 3, mucho más esqueletizado y que se recuperó relativamente rápido. Habremos trabajado 2 o 3 horas más o menos para recuperar todas las piezas óseas de esa persona. Eso se lavó, se sacó una muestra, varias muestras de ADN y se mandaron a comparar y bueno, resultó ser Jesús. Era Jesús. Era Jesús. Cuando nosotros recibimos del laboratorio genético la identificación de Jesús, hablamos con los representantes de la familia, que en este caso era la embajada, y posteriormente el tribunal. No sé, un día yo me acuerdo que le dije, che, mirá que por ahí viene el embajador. Y yo me imagino que me habrán mirado como diciendo, este tipo está loco, ¿qué va a venir un embajador acá? Y cuando fue el embajador no lo podían creer. No, fue un momento, en ese sentido fue un momento de mucha confraternidad. Crescencio Galañena Hernández fue hallado acá el año pasado. Su compañero Jesús Cejas Arias, apenas de 22 años, acaba de ser hallado. Es algo que realmente trasciende las fronteras de este país. Muchos sentimientos encontrados, por un lado alegría, porque aparecen, y por otro tristeza por recordar lo que es capaz de hacer el ser humano. Es capaz de hacer cosas que ni siquiera los animales hacen. La emoción que nos embarga, ¿no? Visitando este predio de San Fernando. Poder constatar, poder prácticamente tocar los lugares en donde fueron encontrados los restos de nuestros 2 queridos compañeros, más de 35 años después. Algo dolorosamente horrendo, que junto con el pueblo argentino es algo que nos hermana, ¿no? Maca, ¿y qué pensaste cuando comenzó el operativo de búsqueda? De alguna manera es tu búsqueda, ¿no? Ahora encontrar a tu mamá. Sí, uno espera encontrar a todos y a cada uno. Y lo que tiene esa búsqueda, que en el camino de esa búsqueda se encuentran también otros compañeros y eso, bueno, no se está solo en esta búsqueda, ¿no? Somos muchos los que estamos esperando. A través del examen de los restos óseos, es posible conocer la identidad de un cuerpo y acercarnos a la verdad de los hechos para reconstruir así la memoria histórica. El 16 de agosto de 1976, a días de la desaparición de Crescencio y Jesús, una agencia de noticias de los Estados Unidos había recibido un sobre, por correo simple y con estampilla argentina. El diario La Opinión informaba que dentro de ese sobre se hallaban las credenciales de ambos desaparecidos, junto a un texto, en letra manuscrita, despareja, que decía: nosotros, Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena, ambos cubanos, nos dirigimos a usted para, por este medio, comunicar que hemos desertado de la embajada para gozar de la libertad del mundo occidental. El texto no tenía firmas y la Cancillería certificó la autenticidad de las credenciales. Hoy, el hallazgo de los cuerpos de Jesús y Crescencio desmiente ese hecho, confirmando que Orletti fue la sede local del Plan Cóndor, un plan diseñado en conjunto por las dictaduras de América del Sur y el Servicio de Inteligencia estadounidense para coordinar operaciones clandestinas. Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador formaban parte de esta coordinación que instauraba detenciones, torturas, traslados entre países y la desaparición seguida de muerte de miles de personas. Vos sabés que yo pienso que es una
gran cosa cuando aparecen así, por eso es tan destacado el trabajo de la gente del Grupo de Antropología Forense, que continuamente están investigando estas cosas, porque además de probar que las historias son ciertas, estos cuerpos vuelven a sus familias, que es la posibilidad de hacer el duelo definitivo, ¿no? La condición de desaparecido es digamos, una angustia constante, ¿no? Para todos los seres allegados a ellos, ¿no? Así que fue dentro de la tristeza que siempre causa ver en qué forma fueron muertos, en qué forma fueron enterrados de mala manera, poco humana, ¿no? En tambores de 200 litros con cal y con arena. Pese a esa tristeza, es una alegría que aparezcan porque es una prueba y es bueno, como decían los funcionarios cubanos, que volvía a su familia, a su patria, ¿no? Y bueno, debe ser doblemente triste que suceda en otro país que no es el de uno, ¿no? Pero bueno, por suerte ya están allá. Jesús Cejas Arias no había cumplido los 23 años al momento de su secuestro, y 36 años después, sus restos volvían a su país natal. Jesús, conocido entre sus allegados como Chuchi, fue el primero de 9 hermanos. Miguel, su padre, continúa recordando a ese niño ocurrente y decidido, que por ser el primero, debía dar el ejemplo. Hay una carta que él le manda a su mamá, a los 4 días estar allá, le escribe la carta así. Carta que yo no sabía de ella. Y entonces la vieja está tan mal así porque ella le dijo que la guardara para el día que él viniera, leerla. Para él explicarle que contaría la carta. Dicen que su madre, Rosa, o Mima, como le decía Jesús, jamás volvió a ser la misma. Sus hermanos recuerdan la primera carta que Jesús les envió desde su nueva vida en Buenos Aires. Los impulsaba a que siguieran educándose en los principios de la Revolución y de José Martí, que lucharan por la patria. Recuerdan aquella despedida con un abrazo. ¿Alguna vez se arrepintieron? ¿Los represores? Jamás. Yo no he visto arrepentimiento. No. He visto una suerte de negación, acerca de lo que estaba sucediendo. No podían creer que un juez federal los haya detenido y les estuviera imputando secuestros, torturas y asesinatos y que fueran a parar a una cárcel. No lo podían entender, porque vivieron tantos años en impunidad. Pienso en Guglielminetti, por ejemplo, o en Rufo, o en Fursi. Eran los amos de la vida y la muerte en aquellos años. Siempre se manejaron con un alto nivel de secretismo, nadie los conocía. Vivieron impunes durante 30 años, incluso integrándose en la lógica en el mundo de la democracia. Con hijos apropiados, ¿no? Teniendo toda la información en su cabeza como lo que tienen. Y un buen día, para el año 2005, 2006, todo ese mundo se terminó. Ya llevan 8 años presos y ahora están condenados. Yo creo que al principio estaban muy escépticos de que esto que íbamos a hacer tuviera algún final más o menos tangible. La vida está llena de veces en las que uno planifica una cosa y esa cosa no sale como uno planifica. Es muy raro que pase esto, bueno, pero por suerte en este caso pasó esto. Se planificó una cosa, costó mucho llevarla adelante, hubo que improvisar mucho respecto de quién podía o no podía participar y salió todo bien. Lo más importante para mí fue haber podido declarar en el juicio que se llevó a cabo por el tema Orletti, porque me permitió hacer una gran descarga emocional y por otro lado el tribunal fue muy cuidadoso y muy respetuoso, me dio todo el tiempo que necesitaba y yo pude contar muchos detalles que grafican el ambiente en el que vivíamos día a día ahí, ¿verdad? En esta causa, Primer Cuerpo de Ejército, nosotros a esta altura ya estamos pasando los 150 autores identificados, procesados, detenidos y muchos de ellos ya condenados. Falta mucho todavía, mucho trabajo, sobre todo para identificar
otros autores, tanto en Orletti como en todos los otros centros clandestinos. ¿Cómo sigue esto? ¿Sigue en el canal? Bueno, sí, factiblemente va a seguir en el canal. Se va a hacer alguna otra prospección en el canal y buscar con la tenacidad y de la manera concienzuda como la que se buscó en la cantera. Porque si estos 4 tambores venían del canal, es posible que no hayan sido solamente 12 tambores los que hayan tirado en el canal, por ahí tiraron más. En ese sentido, este trabajo no es que se termine, ¿no? Tiene estos como escalones, pero después seguís, porque lo que sabés, y eso es muy bueno y muy malo de este trabajo, que nunca termine, porque cada cosa que sabés nueva modifica y perfecciona lo que vos sabés de todos los otros. Y te muestra posibilidades que antes de esa identificación no podías tener. Ahora las tenés, pero eso también te genera una responsabilidad todavía más grande, ¿no? Eso es... Yo, la verdad es que la vida después transcurrió normalmente para mí, ¿no? Empecé a trabajar de nuevo, volví a relacionarme con los amigos que había dejado unos años antes. Me fui a vivir con la señora que vivo actualmente, que ya llevamos casi 30 años juntos. Tuve un hijo, estudié, digamos que se puede decir que hice siempre una vida normal, como cualquiera. Lo que sí me sucede es que es una constante en mi cabeza este tema. Es recurrente en mi memoria volver a pensar esas situaciones y recordar a los compañeros que conocí ahí. Y además es una necesidad porque constantemente hay nuevas investigaciones o como te decía, me encuentro con familiares de ellos o lo que fuera, de manera que es casi inevitable que sea cotidiano para mí todo esto, ¿no? Y en realidad estoy agradecido de la sobrevida, ¿no? Que yo creo que fue una casualidad y una suerte, ¿no? Que hay muy pocos sobrevivientes de Orletti, hay muy pocos. Y bueno, yo tuve esa fortuna, de manera que me parece que tengo que estar agradecido, ¿no? A la vida. Gracias. A vos. Cuando vos buscas una cosa, movés muchas otras cosas, movés muchas otras expectativas, muchas otras esperanzas. Siempre hay algo que buscar, siempre hay algo que encontrar y siempre hay alguien al que el resultado de esa búsqueda le va a servir para hacer su duelo, para seguir su vida, para tener algún fantasma menos. En el caso particular de Orletti, se mueven cosas en Argentina y en Uruguay. Y el caso de Macarena sigue buscando con una gran inteligencia y una gran tosudez, sigue buscando a su madre en Uruguay, donde seguramente está enterrada. En el caso de mi papá yo sabía cómo había sido encontrado, supe más o menos lo que pasó, pero en el caso de mi mamá es toda una incógnita. Estuve 2 meses y medio con mi mamá aparentemente. Pero bueno, es mi mamá, eran mis padres, hoy yo soy más grande que ellos y no los dejaron vivir. Es un compromiso de todos comprender que un cuerpo que aparece repara y completa un fragmento de la historia de cada familia y de la sociedad, que cada nieto recuperado agrega verdad a nuestra vida en democracia, que cada genocida encarcelado confirma que la justicia no tiene fecha de vencimiento y que la muerte, muchas veces, no es la última palabra. Siempre buscas la verdad, todos los días. La verdad te completa, te da seguridad, a pesar de lo doloroso que pueda ser. Cada hallazgo es una esperanza y además una satisfacción, porque decís, bueno, la próxima vez puede ser ella. Duele todos los días y uno sigue buscando todos los días. Acalladas sus voces, masacrados sus cuerpos, enterrados en tanques con cemento, saña y hiel.
¿A qué sombra han de pertenecer?